Amén, mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa ocasión. Agradecemos al Señor por permitirnos la oportunidad de así estar frente a ustedes para así hacer uso de la palabra de Dios en esta gloriosa ocasión. Vamos a continuar con este estudio que tenemos para hoy y vamos a empezar con los objetivos de la clase. Amén. El primer objetivo es valorar la acción amorosa de Dios de demostrar su amor por la humanidad. En ese sentido, hermano, debemos decir que Dios no es un Dios de simples palabras, sino que Dios también demuestra lo que dice. Dios demuestra, ¿verdad? Con acción cuando dice que nos ama. Y esto lo podemos ver en el grandísimo sacrificio que Dios hace por nosotros en la cruz del Calvario, en demostración de su amor para la humanidad, de su amor con nosotros. Así que tenemos el segundo objetivo y es comprender que el amor verdadero no hace acepción de personas. En este sentido, hermano, debemos de ver que realmente cuando tenemos el amor de Dios no hacemos diferencia entre personas, porque el amor de Dios es sin distinción, sin excepción de personas, puesto que el amor de Dios es para todo el mundo y para toda la humanidad. Amén. Tenemos un tercer objetivo que es corresponder a tal sacrificio de amor. Es bueno, hermano, que realmente cuando usted da, también reciba. Si Dios también quiere recibir de nosotros ese amor que también Él ha entregado. Vamos a continuar con lo que es la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 3, verso 16 al 21. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee de la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esta es la base bíblica que tenemos y vamos a ver el pensamiento central, el cual cita de la siguiente forma. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto se encuentra en el libro de Juan capítulo 3 verso 17. Amén. También aquí tenemos una pequeña sombra de lo que es el amor. En el libro de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 13 verso 4 nos habla acerca del amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, y esto lo vimos en la cruz del Calvario, ¿verdad? En demostración de ese amor tan grande, tan fuerte, tan potente, tan abarcativo para toda la humanidad. En el momento en que Dios, ¿verdad? Con los brazos extendidos al mundo es colgado en la cruz del Calvario, en un madero, ¿verdad? Demostrando su amor puro, su amor enfático para toda la humanidad y para con cada uno de nosotros. Vemos que dice que el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo esto lo vimos demostrado en el momento en que Jesús pisa la tierra y comienza su ministerio. Y yo entiendo que desde antes de Jesús iniciar su ministerio, su vida de niño, de adolescente, de joven, posteriormente y luego de adulto, fue una demostración total de este verso 13. Aunque quizás la Biblia no habla mucho acerca de la niñez, de la juventud del Señor, entendemos, ¿verdad?, que Jesús era todo amor antes de empezar públicamente su ministerio, puesto que realmente la niñez de Jesús, lo que es su adolescencia y todo eso, ¿verdad?, fue según la palabra de Dios, conforme a Dios, porque dice la palabra que Jesús hizo testimonio en todo y que ejemplo ha dado para que como Él hizo, nosotros hagamos también. Así que vemos que, como dice en el verso 5, dice, no busca lo suyo. Jesús ni siquiera su propia gloria vino a buscar aquí en esta tierra, no le interesaba eso, sino que las personas sean salvos, que nosotros seamos salvos y que alcancemos la salvación. Jesús estaba preocupado por el bien de nosotros más que por su propia
comodidad, más que por su propia fama, más que por su propia vida aquí en la tierra. Jesús estaba preocupado por nosotros, por acomodarnos a nosotros en un futuro en el reino celestial, al lado de él allá en las moradas celestiales. El verso 6 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. El verso 7 dice: todo lo sufre. Tal cosa vimos en la cruz del Calvario, ¿verdad? En el momento que Jesús fue entregado, casi 40 latigazos, ¿verdad? Fue escupido, fue menospreciado, fue rechazado, fue vituperado. Todas esas cosas que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Todo esto, hermano, óigame, es digno de alabar, es digno de agradecer con nuestra vida, con nuestra propia manera de ser, de vivir, ¿verdad? Debe de ser una constante correspondencia a ese amor público y verídico que el Señor mostró con nosotros, exhibiéndolo públicamente en la cruz del Calvario. Amén. Continuamos, hermanos, y vamos a ver la introducción. Bueno, realmente debemos decir, hermano, que en este verso 13 habla acerca del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora bien, hay una pregunta, pero ¿qué realmente, por qué razón querría el Hijo del Hombre ser colgado de un madero, ¿verdad? De esa forma, como fue también colgada la serpiente en una ocasión cuando Moisés está, y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. De esta forma también Jesús fue colgado en un madero para que todo aquel que mire a Jesús también sea salvado. Entonces Jesús se presenta aquí como anteriormente la serpiente en el desierto, ¿verdad? La serpiente, esas víboras que picaban en el desierto cuando los tiempos de Moisés en el pueblo de Israel, ¿verdad? Esas serpientes que mordían, esas personas que no miraban a la serpiente, entonces que representaba a Jesús, esas personas morían. Pero gracias a Dios que Jesús desde el principio viene tratando con el hombre. Dios desde el principio viene hablando a la humanidad, desde su pueblo, el pueblo hebreo, ¿verdad? A través de esa serpiente que era simbología de Jesús. Ahora Jesús también está colgado en un madero y todo aquel que mire a él será salvo. Como dice la palabra de Dios, que miremos a él todos los términos de la tierra, que el que mire a Jesús será salvo. Entonces, ¿cuál es la razón de Jesús colgarse en un madero en lo alto? ¿Verdad? De colgarse en un madero en lo alto para que usted y yo miremos a él y seamos salvos. Jesús se pone en lo alto. Bien dice la palabra de Dios que una luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Usted no coge una lámpara y la pone debajo, ¿verdad? De un almud, de una cama, de una mesa. Usted lo pone debajo, por encima, ¿verdad? Por lo más alto que usted pueda ponerlo. Lo pone por la nevera, lo pone arriba del estante, lo pone en un lugar alto donde usted sepa que pueda alumbrar a todos los que están en casa. Así mismo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se puso arriba para que todos los términos de la tierra miren a él, ¿verdad? Para que todo aquel que estaba en ese momento lo mire a él, y también nosotros, ¿verdad? Que ya estamos en los caminos del Señor, hemos mirado a él por su gracia y su misericordia, y porque su amor primeramente nos alcanzó. Así que vamos a continuar, hermano. Vemos el amor de Dios para con cada uno de nosotros diariamente en nuestra vida, nuestra salud, nuestra respiración, que podemos andar, que podemos hacer nuestras tareas, nuestros deberes, que podemos respirar, que podemos seguir siendo nosotros. Amén. Y esto se debe al amor eterno y al amor inmenso de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero que usted se detenga un momento acá, porque esta frase es muy importante. Si bien es cierto, este verso completo de Juan 3:16 es totalmente lleno de nutrientes y lleno de importancia en toda su estructura. Vemos aquí la frase: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Aquí debemos apreciar, hermano, lo que es el énfasis con el que el evangelista hace en la grandeza y la clase de este amor, ¿verdad? Aquí el autor bíblico está hablando acerca de la manera de cómo Dios amó. No hay una manera medible que se pueda descifrar con palabras, que se pueda, ¿verdad?, desmenuzar con palabras explicándola. Eso son cosas indecibles. Amén. La manera de cómo Dios nos amó, de cómo Dios se mostró, de cómo Dios se entregó por la humanidad, es algo que no se puede medir. Amén.
Entonces aquí no podemos ocultar, ¿verdad?, el asombro del autor cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay que entender que el que amó al mundo fue Dios. ¿Y qué fue lo que Dios amó? El objeto del amor de Dios es el mundo. Amén. Es el mundo. Hay que entender aquí que el objeto del amor de Dios, del cual habla en Juan 3:16, es el mundo. El mundo, hermano. Entiéndase por mundo, hermano, a toda la humanidad completa, en toda su esencia y todo su esplendor. A la humanidad. Amén. Entonces aquí nos estamos refiriendo a la humanidad. Aquí no nos vamos a referir al sistema, sino a la humanidad en sí, al hombre. Amén, al ser humano. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen por el cual, hermano, podemos decir que no hay un mecanismo, no hay un instrumento de medición por el cual podamos medir lo ancho, lo grande, lo profundo, lo alto, ¿verdad?, del amor de Dios, porque realmente no tiene medición. Es algo demasiado grande, demasiado infinito. El hecho de que usted diariamente peque, de que usted continuamente, constantemente peque delante de la presencia de Dios y todavía usted siga vivo, respirando sobre la faz de la tierra, eso significa, hermano, que el amor de Dios está sobre usted, que el amor de Dios le ha alcanzado y que todavía la misericordia de Dios está extendida a su favor. Demos gracias a Dios por eso, porque Dios todavía nos mantiene de pies. ¿Cuántas personas en este momento están debajo de un ataúd? ¿Cuántas personas en este momento, ¿verdad?, quizás están al borde de la muerte? ¿Cuántas personas en este día fueron enterradas? Que usted y yo estemos de pies, eso es por el amor de Dios y su misericordia que todavía está activa para con cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Amén. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En Juan capítulo 3, verso 1, habla acerca de este verso. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Entonces es un grado infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Aquí el autor bíblico nos invita a que miremos, cuál amor nos ha dado el Padre. Para el autor bíblico esto es sorprendente. Yo no sé si a usted le sorprende, ¿verdad?, la forma de cómo Dios hace en todo este proceso por la humanidad de entregar su hijo para con cada uno de nosotros. Pero quizás usted lo vea un poco simple, pero más adelante le vamos a explicar la magnitud de este hecho tan glorioso y tan desprendido de Dios de entregar a su hijo para con cada uno de nosotros. Amén. Dice, debemos recordar que de alguna pobre medida, si nosotros amamos a Dios, hay que reconocer que fue porque Dios nos amó primero. Amén. No podemos olvidar que es su amor el que hace posible el nuestro. Si nosotros amamos a Dios, aunque sea en una pobre medida, ¿verdad?, porque entendemos, hermano, que no correspondemos a Dios como quizás como que quisiéramos, quizás como estuviéramos anhelando, o quizás como lo hacemos actualmente, pero realmente Dios se merece mucho más de lo que nosotros le podemos dar y de lo que nosotros actualmente le damos, para ser honesto. Quizás muchísimas veces tenemos la oportunidad de entregar aún más a Dios y no se lo damos. ¿Por qué? Porque amamos de forma pobre. Amamos de forma pobre porque no nos detenemos en muchas ocasiones a pensar, a reflexionar la grandeza del amor de Dios. Una vez que nosotros entendamos la grandeza, descifrar el énfasis así tan fuerte de qué fue lo que Dios hizo, de la acción, de qué significaba para Dios entregar su Hijo único, único, hermano, para con cada uno de nosotros. Y muchas veces pasamos por alto muchas cosas importantes simplemente porque no lo entendemos bien. Amén. Dice, un amor sin excepción. Amén. Un amor sin excepción. En el libro de Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es importante, hermano, tener en cuenta que el objeto del amor de Dios es el mundo. Que no hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios por más bajo que haya caído. Oigan, hermano,
ni por el pecado más grande que usted entienda que haya cometido, aún así usted no está fuera de la misericordia y el amor de Dios, porque Dios está dispuesto a restaurarnos, Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a levantarnos, a restablecernos, a reivindicarnos. Dios está dispuesto, hermano, nuevamente a edificarnos. Amén. Y en eso consiste el amor de Dios. Muchas veces quizás te sientes caído, te sientes que ya llegaste al colmo, que pecaste de una forma que ya fue el final, que ya no entiendes que ya no hay perdón para ti, que ya Dios no te va a perdonar. Quizás siente que ya Dios te pudo haber rechazado, que te pudo haber desechado como hizo con Saúl, ¿verdad? Pero hay que entender que con Saúl Dios lo desechó del reinado, pero que la misericordia de Dios para Saúl todavía se mantenía de pies, porque Dios es amor, hermano, y la misericordia de Dios siempre está dispuesto a levantarnos, restaurarnos, como dice la palabra de Dios, Salmo 51:17, que no rechazaría a Dios a un corazón contristo y humillado. Amén. Sino que cuando venimos delante de la presencia de Dios con el corazón más honesto y sentido delante de Dios, entonces Dios nos mira con sus ojos de amor y de misericordia y nos levanta y nos pone nuevamente en pies. Amén. Dice, no hay excepción de personas para con Dios. Según Juan capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 11, habla acerca de esto. El amor de Dios ha derribado la pared de separación entre los judíos y los gentiles. El hecho, hermano, de que Nicodemos, como dice acá, fuera judío, no significa, hermano, que Dios podía amar más a Nicodemos que a los gentiles. Realmente el amor de Dios, hermano, tumbó las barreras intermedias entre naciones, tumbó las paredes, porque el amor de Dios no se circunscribe a una comunidad en común, a un pueblo, a una nación específica, sino que el amor de Dios no es solamente para los judíos, sino que es para todo el mundo, porque por eso fue el plan, ¿verdad? Abarcativo de Dios, de entrar por su pueblo para, como hablaba en una clase de las anteriores, Dios vino al pueblo judío para extenderle a ellos la canasta de pan, para que ellos sean los que se encarguen de repartirla en todo el mundo. Pero no era que la canasta de pan era solamente para los judíos, sino que se la encargó a los judíos para que ellos se la repartan al mundo. De esta forma explicamos que el amor de Dios es para toda la humanidad, y Dios vino directamente a su pueblo para que esto a través de los judíos, ¿verdad? El evangelio sea expandido por todo el mundo. Amén. Lo que queremos decir con esto es que el amor de Dios por la humanidad desde el principio estuvo activo, y desde el principio nosotros los gentiles estuvimos incluidos en ese plan perfecto de Dios. Amén. Entonces, la frase, hermano, de que Dios amó al mundo, que aquí es algo muy interesante. Muy interesante cuando decimos que Dios amó al mundo, pero realmente lo hemos predicado muchas veces, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces. Realmente el verso 16 del capítulo 3 de Juan 3:16, es el evangelio sintetizado en ese verso. Amén. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio sintetizado. Realmente no hay un verso en la Biblia, no hay un texto bíblico que sea más conocido que este. Este es como si fuera la estrella polar de los navegadores, la brújula de los navegadores. Este verso lo conoce todo el mundo. El que menos sabe de Biblia conoce este verso. Entonces, porque es el evangelio, es el amor de Dios mostrado a la humanidad en este solo verso de la Biblia. Entonces, cuando decimos que Dios amó al mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo en sí? Pero ¿qué es lo que hay en el mundo? Estamos hablando, dijimos anteriormente, no del sistema, sino de la humanidad, del hombre en sí, de la humanidad. Amén. Cuando nos referimos, y cuando este verso se refiere a que Dios amó al mundo, está diciendo en poca expresión que Dios amó al pobre, que Dios amó al rico, que Dios amó al grande y al pequeño, que Dios amó a los pecadores, que Dios amó a los adúlteros,
a los adúlteros, perdón, a los fornicarios, que Dios amó a las prostitutas. Amén. Ahí también están incluidos los asesinos. Dios amó a los asesinos, que Dios amó a los mentirosos, que Dios amó a los ladrones, que Dios amó a los criticones, a los rebeldes, a los desobedientes, a los amadores de sí mismos, a los ávaros, a los jactanciosos, a los soberbios, a los blasfemos, a los desobedientes de los padres, a los ingratos, a los irreverentes, a los que no tienen amor, a los implacables, a los calumniadores, a los desenfrenados, a los salvajes, a los aborrecedores de los buenos. Amén, de lo bueno, a los traidores, a los impetuosos, a los envanecidos, a los amadores de los placeres de este mundo. Amén. Dios amó a todo el mundo. Dios amó a todo el mundo, a todas las personas. Dios amó al mundo. Amén, hermanos. Entonces es para que usted vaya viendo que todas esas personas que están fuera de Dios ahora mismo, desde un principio Dios los amó. Dios amó al mundo, hermano. Amén. Así tal y como estaba, ¿verdad? Tal y como estaba el hombre pecador, pervertido, desviado de la presencia de Dios, Dios lo amó. Wow. Dios lo amó, porque Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Amén. Entonces, hermano, vemos que el amor de Dios aquí es algo tremendo, tremendo, tremendo. Óigame, amar a una persona que vive haciendo lo incorrecto, que vive ofendiéndolo, que vive a usted haciendo eh, maltratando sus heridas, ¿verdad? Por así decirlo, porque el pecado lo que hace es que maltrata las heridas de Jesús, por decirlo de algún modo. Cada vez que pecamos delante de la presencia del Señor, estamos ofendiendo a Dios. Y Dios aún así viene y ama al mundo de esa forma. Óigame, hermano, de una forma que no tiene medición. No hay forma de medir ese amor, porque realmente es un amor que se pasó de los límites. Óigame, hermano, amar y morir por una persona, por un mundo que solamente vive haciendo pecados, que vive ofendiendo la presencia de Dios. Y Dios haber entregado a su Hijo por este mundo lleno de pecadores, fornicarios, gentes asesinos, mentirosos, ladrones, rebeldes, desobedientes, jactanciosos, soberbios, que no querían saber de Dios, gente idólatra. Y viene Dios a entregar su Hijo, a su único Hijo, su unigénito, el Hijo con el cual Dios había pasado su, su, toda su, toda su vida, ¿verdad? En la vida de Dios entera, su eternidad, ¿verdad? Su único Hijo, Jesús, con el que Dios había pasado su eternidad. Amén. Con el que Dios se había relacionado por todos los tiempos, ¿verdad? Este Hijo Dios lo entregó por cada uno de nosotros. Amén. Observemos lo que dice acá, la forma de cómo Dios se relaciona con su Hijo, ¿verdad? En primera de Colosenses, verso 1, capítulo 3, lo llama su amado Hijo. En Romanos capítulo 8, verso 32, lo llama su propio Hijo. En primera de Pedro capítulo 1, verso 17, dice, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En Mateo capítulo 12, verso 18, dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y aquí, hermano, hay numerosos versos bíblicos de la forma de cómo Dios llama a su Hijo y de cómo Dios se relaciona con su Hijo. Entonces, a este Hijo, a quien Dios tanto ama, su unigénito, Dios lo entregó por esta balsa de corruptos, ¿verdad? Por esta balsa de pecadores, y lo entregó para que muriera por cada uno de nosotros. Óigame, hermano, tremendo. Aquí vemos a Dios, hermano, haciendo cosas tremendamente poderosas. Amén. Dice ciertamente, Romanos capítulo 5, verso 7 al 8, dice, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es inmenso y maravilloso el amor que Dios nos ha mostrado. Bendecido sea el nombre de Dios, ¿verdad? Y vemos, hermano, que realmente no debemos olvidar que esta corriente de vida no fluye automáticamente, sino que es una decisión de nosotros de dejarnos abarcar por el amor y la misericordia de Dios, porque ya Jesús hizo el sacrificio, pero realmente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no servirá de nada para aquellos que no creen en Él. Debemos de creer en ese sacrificio poderoso realizado en la cruz del Calvario, que potencialmente es poderosísimo para salvarnos. Amén. Pero hay gente, hermano, que rechaza el amor de Dios y le rompe el corazón a Dios.
¿verdad? Y como dice la palabra, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, y que Dios no quiere la muerte del impío. Amén. Pero realmente Dios es generoso y grande y no obliga a nadie a que se arrepienta. Y cada cual va a tener que pagar cuenta delante de Dios en aquel día, delante del tribunal blanco. Lo cierto es, hermano, que nosotros no seremos juzgados porque ya hemos entregado nuestras vidas y nuestra fe y nuestra dependencia a Jesús, y ya Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Los que van a ser juzgados son los inconversos que no entregan a su vida al Señor y los que viven dentro de la iglesia de una manera incorrecta, y que por dicha razón también se van a perder. Estas personas van a ser juzgadas en el tribunal blanco, pero las personas que viven para Dios y que viven según Él no van a ser juzgados, sino que van directamente al tribunal de Cristo a recibir su galardón. Pero todo aquel que hace lo contrario va a presentarse delante de Dios para pagar cuenta por todo lo malo que hizo aquí en la tierra, delante del gran juicio en el trono blanco. Así que tenemos que cuidarnos, enderezar nuestros pasos y lavar nuestros vestidos para que nuestras vidas, ¿verdad?, no pasen por tal sacrificio celestial allá arriba en el trono blanco, ¿verdad?, a coger lucha. Y que luego seamos destituidos de la presencia de Dios para ser echados al lago de fuego. Por eso hay que enderezar nuestros pasos delante del Señor. Aquí presento una imagen donde hay un corazón que se parece a un motor. Nuestro amor, hermano, debe ser acción. Amén, porque una acción vale más que 1000 palabras. Aquí vemos, hermano, en este estudio gráfico, que Jesús realmente muestra, no con palabras, sino con acción, de venir y entregarse a la cruz por nosotros. Como dijo Jesús en un momento a los discípulos: estén tranquilos, no se alarmen, porque Pedro en un momento cogió una espada y le cortó una oreja a uno. Tranquilo, Pedro, que si yo quiero yo mando 12 legiones de ángeles que vengan aquí a pelear, y tampoco necesito que vengan a pelear por mí, porque yo solamente con una sola palabra lo mato a todos, ¿verdad? Pero realmente hablando castellanamente, ¿verdad? Pero realmente el interés de Jesús no era ese, sino salvarnos y darnos la salvación. Por eso Él dejó que hagan todo eso con Él, que fue crucificado, que fue menospreciado, que fue martirizado, y todo esto, hermano, por amor a nosotros. Amén. Y el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, hermano, tremendamente. Tremenda acción de Dios por cada uno de los hombres en esta tierra. Así que, hermano, la ternura de Dios es muy infinita, muy grande, y Dios ha ido al extremo para salvarnos. Así que no despreciemos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Así que, hermano, que esperando que este estudio sea de bendición para la iglesia y que sea nutriente para sus vidas espirituales, me despido. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Amén.